En el aire, con el capitán José Suárez Valdés. ¿Ustedes se acuerdan que a finales del año pasado, más bien a finales del año pasado, en diciembre, Viva Aerobús y Volaris anunciaron la intención, que iniciaban el camino, de crear una controladora de las dos empresas aéreas? Porque pues, eso disminuye los costos de capital y eso todo. Y hay quienes están ya diciendo que el problema es que se van a poner de acuerdo en los precios. A mí me parece que es absurdo y que todavía tiene que pasar mucho tiempo. Pero tú, ¿cómo lo ves, querido vecino José Suárez Valdés? Mi experto, mi amigo en aviación. ¿Cómo estás, estimado vecino Radio Escuchas? Buenas noches a todos, qué gusto saludarlos. Pues lo veo muy al principio, realmente creo que como lo hemos comentado en este espacio, todavía nos falta muchas aprobaciones y mucho camino por esta alianza que va a crear una línea aérea, yo creo que gigante, en el rubro del bajo costo, ¿no? A ver, pero la creación va a tener poder, que esa sería una pregunta inicial. ¿Tú crees que si tienen todas las autorizaciones van a tener poder para determinar los precios? Mira, creo que una de las autorizaciones que necesitan precisamente es lo de, pues ya el equivalente, ¿no? A la Comisión de Competencia. Sí, la Comisión Nacional Antimonopolio. Antimonopolio. Y pues justamente es lo que tendrán que demostrar, ¿no? Y de todas maneras, creo que son mercados que están muy segmentados. Si te fijas, tienen muchos mercados en común ambas, pero también finalmente uno atiende mucho desde Monterrey, Volaris principalmente es dueño tiene una gran operación en Tijuana. Entonces me parece que están muy lejos de poder crear esta distorsión de los precios. Sin embargo, finalmente creo que el que va a resultar con mayores beneficios, y si esto es así, es el pasajero. Entonces, si le conviene al pasajero, le conviene a la industria y le conviene a los empleos, ¿no? Claro, y que se genere una mayor competencia, digamos. Oye, y en este sentido, ¿cómo afecta a empresas como Aeroméxico? Mira, creo que Aeroméxico tiene un mercado muy definido y aparte muy, muy diferente al que tienen estas dos líneas aéreas. El producto que ofrece Aeroméxico está muy diferenciado tanto de Viva Aerobús como de Volaris. Ellos están creando un gran conglomerado, por decirlo, de líneas aéreas, como te comentaba, de bajo costo, como ellos mismos se definen, de ultra bajo costo. Y hay que recordar que Aeroméxico es la línea aérea bandera de nuestro país, con el producto que ofrece, y sobre todo muchas rutas, por ejemplo, que ellos tienen son punto a punto, y Aeroméxico, su estrategia está concentrada en Ciudad de México, y seguramente estaremos viendo también una ampliación en otros hubs por parte de Aeroméxico, pero el producto es muy, muy diferenciado. Si tú te subes al avión, pues Aeroméxico no te va a vender nada, ¿no? Te van a dar todo, la comida, los servicios, la bebida gratis, y las pantallas y el wifi a bordo, y etcétera, a diferencia del producto que te ofrecen ellas, ¿no? Sí, o sea, es que son dos cosas, son dos mercados distintos. Se dedican a la aviación, sí, pero son dos mercados distintos. Por ejemplo, hay una afortunada obsesión de ustedes de Aeroméxico, en Aeroméxico, de la puntualidad. Porque eso no es... Somos la línea aérea. ¿Mande? Más puntual. Hay que recordar que somos la línea aérea por segundo año consecutivo más puntual del mundo. Y precisamente yo creo que es uno de los valores agregados que te da una línea aérea de bandera, ¿no? Y sobre todo, creo que si hoy en día comparas, por ejemplo, tarifas entre dos mercados principales, por ejemplo, México-Monterrey, México-Hermosillo, Guadalajara, y pones a las tres líneas aéreas, pues te puedes encontrar incluso una gran sorpresa, ¿no? Porque sobre todo, pues ya por el tema, las familias de tarifas, por la premura, por los horarios, me parece que pues puedes encontrar una gran sorpresa también si buscas en la línea aérea de bandera en México. No, porque además son diferentes, siendo aviación, son diferente tipo de clientes. Exactamente. El cliente, me choca hablar de ponerme en primera persona, pero ayer alguien me preguntaba, ayer que fui a León, Okay. Alguien me preguntó, ahí pues, hay una operación muy fuerte, por ejemplo, de Viva Aerobús, y alguien me preguntó, oye, ¿por qué no viajaste en Viva? Le digo, mira, si fuera un viaje de familia donde no me importa
llegar a una hora o un poco después, seguramente hubiera tomado un avión de Viva. Pero si voy a dar una conferencia y tengo que llegar a una hora específica, ese es un valor que te da Aeroméxico. Y ese es precisamente, o sea, Aeroméxico, la línea de bandera, como está muy enfocada al viajero de negocios, te permite ir y venir el mismo día a la mayoría de sus destinos. Viva Aerobús y Volaris quizás te ofrecen un vuelo de León a Cancún en un horario que pues realmente puede ser a mediodía, a las 2 de la tarde, a las 11 de la noche, y no tiene esta frecuencia o esta cantidad de frecuencias que te permitan ir y venir el mismo día, o a lo mejor llegar a la mejor hora para hacer el check-in o el check-out del hotel. Entonces Aeroméxico cuida mucho estos detalles y eso es precisamente lo que estás pagando. A ver, no estoy diciendo que las líneas aéreas de bajo costo sean malas, al contrario. No, es que son dos mercados diferentes. Es como decir, una camioneta es mejor que un carro. Son diferentes, depende para qué las quieras, ¿no? Exactamente. Y me parece aquí importante subrayar que, pues bueno, que esta gran alianza, creo que todavía tiene mucho camino por delante, mucho que resolver, sobre todo en temas de mercados que tienen en común. Y habrá que ver cómo precisamente se va a ir acomodando. ¿No? Esta gran cantidad de aviones que entre ambos van a tener. También habrá que ver, por ejemplo, mercados como Tijuana, Monterrey, por decirte, que seguramente las dos líneas lo operan. Habrá que ver cómo se van a distribuir estas frecuencias, estos horarios, los aviones entre ellas. Porque además yo creo que es muy relevante el aeropuerto de Tijuana casi para cualquier línea aérea, ¿no? Sí, de hecho estaba leyendo que al aeropuerto de Tijuana ya le van a invertir bastantes millones para que pueda tener aterrizajes con baja visibilidad, con condiciones de niebla, que le hace muchísima falta, porque ya ves que este año se ha cerrado y finales del año pasado se ha cerrado innumerables veces, y sobre todo si ves las utilizaciones que tiene Volaris en Tijuana, pues se hace un día el aeropuerto de Tijuana y se genera un caos en la operación completa de Volaris, por el número de operaciones que tiene. Entonces Tijuana tiene una inversión importante, me parece bien decirlo y subrayarlo, que desde el Grupo Aeroportuario del Pacífico empezó a tener operaciones con baja visibilidad que realmente le hacen mucha falta. Oye, y me declaro abiertamente fan del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Me parece que lo que están haciendo es verdaderamente milagroso. La verdad es que va bien, va bastante bien esta remodelación, esta inversión que están haciendo, y sobre todo hoy que estaba despegando desde el aeropuerto de la Ciudad de México y pensaba precisamente en estos tiempos cómo se han disminuido. Estaba yo despegando a las 7 de la mañana y pensaba como antes despegar a las 7 de la mañana era hacer una fila prácticamente de una hora, ¿no? Para poder lograrlo. Hoy en día pues realmente está mucho más eficiente el control del tráfico aéreo, los flujos y todo esto. Obviamente también me ha ayudado mucho el clima. Esta temporada invernal ha sido bastante benevolente con Ciudad de México, no se ha cerrado casi, ¿no? Muy pocas. Pero a ver, es que hay algo muy importante, como que se hizo un ordenamiento logístico. Antes si ibas a ir un vuelo a las 7 de la mañana a León, que es un vuelo verdaderamente cortito, tardabas más en despegar, o sea, entre que subías y despegabas que lo que duraba el vuelo mismo. Exactamente, sí, y si te fijas, los itinerarios de todas las líneas aéreas pues incluyen este tiempo de rodaje, ¿no? Muchas veces dicen, ¿cómo puede ser que sea hora y media de México a León? No, es que realmente de vuelos son 30, pero de rodaje tanto en México como en León pues puede ser 30 o 40, ¿no? Dependiendo. Entonces, esto depende mucho de la saturación del aeropuerto, pero han disminuido mucho los tiempos de tierra, ¿no? De rodaje para las aeronaves en el aeropuerto de la Ciudad de México, y esto también hay que reconocerlo. Sí, y es parte que lo que tienes que considerar en la puntualidad. Pero a ver, déjame volver, vecino, a este tema que decías de el conglomerado de aviación. Pues Aeroméxico tiene dos, es también es un grupo de líneas aéreas. Nada más que de repente se nos olvida que Connect no es una línea aérea hermana del conglomerado de Aeroméxico, ¿no? Sí, digamos es la subsidiaria, ¿no? Como se conoce en la aviación, la subsidiaria, pues entre comillas regional, ¿no? Porque si bien nació con el propósito de hacer conectividad regional, hoy en día permanecen muchos mercados regionales, pero también bien la Ciudad de México ya tiene operaciones de aeropuertos, por ejemplo, aparte de las otras que se están creando, generando, por estas aeronaves de 99 pasajeros, y posteriormente muchas veces cuando se calienta el mercado son operados por Aeroméxico, pero tienes toda la razón, eso no es un grupo de líneas aéreas, Grupo Aeroméxico,
que pues entre las dos forman la línea aérea bandera de México, y es lo mismo que sucedería, ¿no?, con Viva Aerobús y Volaris, que eran un grupo de líneas aéreas. Solamente hay que recordar que, por ejemplo, Aeroméxico opera vuelos de Aerolitoral o de Aeroméxico Next y viceversa, comparten slots. Habrá que ver, por eso te decía, cómo va a ser la distribución de Viva Aerobús y Volaris en mercados que sobre todo comparten. Sí, yo creo que ahí va a ser todo un tema. Y yo cada vez estoy más convencido de que sí hay espacio para que haya una Terminal 3 en el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Yo estoy muy convencido, y no solamente convencido, creo que es necesario, creo que es importante que la Federación le asigne los recursos al Aeropuerto de la Ciudad de México y a la Agencia Federal de Aviación Civil, para que podamos tener una aviación que siga hacia adelante, que nos haga volar alto y que nos cree una Terminal 3, porque como lo hemos dicho, vamos a seguir conviviendo con el aeropuerto de la Ciudad de México por muchos años. Entonces se merece tener los recursos apropiados, y se merece también pues que el pasajero se merece tener una terminal adecuada. Se está haciendo la remodelación, pero sí que hay una Terminal 3 precisamente por el bien de la Ciudad de México, de los pasajeros que ocupamos este aeropuerto. Querido vecino, te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Buenas noches a todos. Feliz fin.